Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 19, Génesis 25, desde el verso 19 hasta el 34. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mire a la persona que está a su lado y dígale: así menospreció Esaú la primogenitura. Padre, gracias por tu palabra bendita. En el nombre de Jesús rogamos y pedimos por tu gracia, tu sabiduría, tu bendición, la presencia y la unción de tu Espíritu Santo. Abre el entendimiento, háblanos, guíanos. Danos, Señor, el discernimiento y glorifícate en nuestras vidas. Señor, sin ti nada somos, te necesitamos en esta hora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. En este día estamos hablando de el desorden o trastorno del amor, otra forma de pecado. El desorden o trastorno del amor. Esta es una forma con que el notable teólogo de la antigüedad, Agustín de Hipona, llamado hoy San Agustín, nombra al pecado. El desorden o trastorno del amor. En su libro Confesiones, él habla de esto y le da este nombre muy particular al pecado. Y cuando hace eso, él está usando ese término para dejarnos entrever que de manera que si amamos más nuestra reputación que la verdad, es muy probable que hablemos mentira, terminemos hablando mentira. Que si amamos el hacer dinero más que nuestra familia, terminaremos abandonando a los hijos por causa de nuestra carrera. O sea, hay gente que ama tanto su carrera que es capaz de terminar abandonando su familia, especialmente a sus hijos, con tal de lograr su éxito, con tal de lograr la oportunidad de brillar en el mundo. La Biblia enseña
fuertemente acerca de estas cosas y dice incluso que nos cuidemos de amar más las cosas que a Dios o de amar a cualquier persona más que a Dios. El primer mandamiento lo establece la Biblia. El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. En otras palabras, amar a Dios sobre todas las personas y todas las cosas es lo primero de lo primero. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Lamentablemente, la sociedad en la que estamos viviendo se nos está enseñando a usar a las personas y amar las cosas. Y la gente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener lo que quiere conseguir. Y por eso hay tantas problemáticas. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores, porque o bien vas a amar a uno y aborrecer al otro, o viceversa, vas a estar en una situación muy estrecha. Y lo dijo especialmente partiendo del contexto de amar el dinero, llegar a un punto de la codicia, que amar más el dinero que al mismo Dios. Y la Biblia predice que en estos últimos tiempos se levantaría una generación que amaría más el placer, amaría más las cosas que a Dios, que tendría más diligencia en atender las cosas de este mundo que atender al mismo Dios. Hoy nos encontramos con un pasaje bíblico extenso donde hay muchas cosas de las que hablar, pero quiero centrarme básicamente en tres asuntos fundamentales y probablemente continuar con lo que sigue en todo esto. Una de las cosas que trasciende en este pasaje de Génesis capítulo 25 es el contexto. Es una familia preciosa que Dios ha establecido, la familia aquí de Isaac y de Rebeca. Es una familia idílica. A Rebeca Dios mismo la había escogido a través de unas señales que había establecido el siervo de Abraham, y Dios finalmente le concedió esta muchacha para Isaac y la llevó. Es un pasaje bastante hermoso cuando se narra acerca de esto. El caso es que Isaac y Rebeca se casan finalmente. Isaac es el heredero de las promesas que Dios le había dado a Abraham y el heredero también de las riquezas que tiene Abraham. Recuerde que Abraham era súper rico, por lo tanto Isaac, siendo su heredero, tiene mucho dinero, tiene muchos bienes. Ahora quiero que notes una primera cosa que aparece marcado acá, especialmente el versículo 20. Mira lo que está diciendo. Génesis 25, 20. Isaac tenía ¿cuántos años? 40 años cuando tomó a Rebeca como su esposa. En otras palabras, cuando se casó con ella y consumó el matrimonio, Isaac tenía 40 años. Esto tiene que ver con los solteros. Hay solteros que dicen: oye, pero ya estoy sobre los 40 o estoy en los 40. ¿Qué es lo que está pasando? No te desesperes. Isaac se casó a los 40. Así que hay esperanza también para ti. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hay esperanza. Ahora note lo que dice el verso 26 para que entienda algo que está diciendo el Espíritu Santo implícitamente. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Saúl, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía ¿cuántos años? 60 años de edad cuando ella los dio a luz. En otras palabras, pasaron 20 años entre el tiempo en que se casan y el tiempo en que Rebeca sale embarazada. En otras palabras, hubo esterilidad, hubo problema para ella salir embarazada durante 20 años. Y esto es esperanzador para las parejas que están esperando y parece que no aparece, y parece que no dan en el blanco, parece que hay problemas de esterilidad o problemas de otra índole, pero aquí Dios nos está enseñando otro principio de fe. Escúchame bien, a veces pensamos
que la gente que ha sido profetizada, que Dios ha hablado de ellos, que Dios le ha hablado, que Dios le ha dado una palabra, esa gente tiene más privilegio y Dios le va a atender a ellos más que a nosotros. Déjame decirte que Isaac había sido anunciado por el mismo Dios, por ángeles de Dios. Es el heredero de Abraham, o sea, es un hombre marcado proféticamente. Es el hombre a través del cual viene el linaje mesiánico. Y sin embargo, cuando se casa, la bendición de tener descendencia no le llegó de manera espontánea. Isaac tuvo que orar a Dios fuertemente una y otra vez y aprender a depender de Dios, buscar el rostro de Dios para que Dios le abriera el vientre a su esposa y entonces ver que Dios contestaba la oración. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Eso nos demuestra que también los ungidos de Dios y llamados por Dios tienen peleas y tienen que pelear en oración para alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios. No piense que porque Dios te habló una vez o muchas veces ya todo se va a cumplir espontáneamente. Vas a tener que batallar probablemente, vas a tener que reprender al diablo, vas a tener que levantarte en fe, vas a tener que sacudirte buscando el rostro de Dios y Dios va a atender tu clamor. Si es para el Señor, dáselo con fuerza. Aleluya. De manera que si hay alguna pareja acá o de los que nos ven a través de la televisión o las redes sociales que está en esta batalla de esperar y parece que ha transcurrido el tiempo y no pasa nada, no te preocupes, confía en el Señor, haz la diligencia porque hay que hacer la diligencia y los entendidos entenderán, pero Dios va a hacer su parte. ¿Alguien le cree a Dios? ¿Alguien le cree a Dios? Aleluya. Ahora, otra cosa que se destaca importantísima en este pasaje bíblico es un problema de un malestar que había en la familia que demuestra que era una familia con disfuncionalidad. El versículo 28 está hablando acerca de eso. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Esta es una familia dividida. Papá está enganchado o abrazado de su hijo mayor, porque este hijo mayor iba a casar y cuando venía hacía unos guisos extraordinarios y lo compartía con Dari. La mamá está abrazada de su hijo menor, porque este es el que está en la casa, este es el manso, este es el que me acompaña, y entonces se dividieron papá y mamá. Los afectos, los amores están divididos. Y esta es una mala señal cuando en casa los padres están divididos con respecto a los hijos. Uno ama al otro y otro ama a la otra o al otro. No debe ser, papá y mamá, este es un error muy grave. Nunca papá y mamá deben dividir sus afectos. Aunque hay hijos que agradan más a sus padres, aún así usted debe procurar mostrar siempre ecuanimidad, equilibrio, porque le puede hacer mucho daño a sus hijos actuando con parcialidad. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Un consejo importantísimo es que papá y mamá deben hacer un bloque único. Nunca discutir delante de los hijos, ir al cuarto, tratar lo que hay que tratar y de allí salir con una sola decisión. Esto es lo que hay y esto es lo que se va a hacer. Sea cual sea quien comunique la decisión, debe ser una decisión única. No que mamá diga una cosa y papá diga otra, o que papá diga una cosa pero mamá diga otra. Quiero decirte que uno de los problemas más serios y del que los hijos se dan cuenta al instante es este. Y especialmente cuando están unos chamaquitos dicen, mamá dice una cosa y papá dice otra. Pues entonces cuando papá me diga que no, voy donde mamá y mamá me va a decir que sí. Y aprenden a manipular y allí es uno de los primeros centros de entrenamiento que tenemos en la vida para convertirnos en manipuladores.
en el hogar. Cuando aprendo a manipular a papá o a mamá, dándole besito, dándole cariñito, dándole esto. Eso fue lo que hizo. Dice que Esaú le daba de lo que cocinaba su papá. Y más adelante verá que habla de que Jacob era tranquilo, que le gustaba estar en su casa. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ojo con esto es peligroso. Muy peligroso es que papá diga una cosa y luego mamá salga desautorizando a papá delante de los hijos. Esa es una metida de pata bestial. Bestial. Debe haber una sola decisión. Única decisión. O que mamá diga una cosa y papá diga otra. Deben primero ponerse de acuerdo. Pero los niños no conviene que estén viendo una dualidad, una decisión dividida, porque eso traerá consecuencias fatales al hogar, como a tal efecto se ve en esta familia donde hay problemas con la fraternidad, con estos hermanos fraternos. ¿Alguien glorifica al Señor en este día? Ahora, el versículo 27 también habla del carácter de estos muchachos, especialmente de Jacob. Dice que crecieron. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. En otras palabras, era un hombre musculoso, fuerte, acostumbrado a lo salvaje, a ir a pelear con animales, a cazarlo, a atraparlos. Un hombre que no tenía problema con salir al campo y domar las bestias. Pero mire lo que dice acerca de Jacob. Dice que Jacob era un hombre como tranquilo, que habitaba en tiendas. En otras palabras, era un hombre tranquilo de la casa. Pero la palabra tranquilo en el original lo que significa era estable, sólido. Y lo que el versículo está revelando es el carácter de ambos. Mientras hay uno que es salvaje, que depende mucho de sus fuerzas humanas, depende mucho de sus músculos, depende mucho de sus habilidades humanas, hay uno que ha aprendido a desarrollar parte de su carácter, aunque todavía era un salvaje también, pero estaba aprendiendo a usar lo que se llama el dominio propio. Dígale a la persona que está a su lado: dominio propio. Dígale una vez más: óyeme, dominio propio. Y te tengo buenas noticias. Si te convertiste al Señor y no sabes lo que es dominio propio, desde que te arrepentiste de tus pecados, el Espíritu Santo te regaló un paquete gigante de regalos. Y en ese paquete hay muchas cajitas con regalos diferentes. Y uno de esos regalos está en una de esas cajitas, y ese regalo se llama dominio propio. El problema es que hay mucha gente que no sabe si eso existía siquiera. Tal vez hoy se están dando cuenta. Pero el Espíritu Santo te dice: ve a ese paquete, abre la caja y vas a encontrar que está allí. Yo te regalé dominio propio, comienza a usarlo y verás que te voy a ayudar con ese problema de carácter tan grande que tienes. Aleluya. Ahora avanzamos en el texto y vamos a encontrar entonces los versículos 30 al 34. Dice que llegó en el verso 26 que Esaú volvía del campo cansado. Y le dijo, verso 30, le dijo a Jacob: por favor, dame a comer este guiso rojo, que estoy muy cansado. Y por eso fue llamado Edom. Saúl viene de una jornada de trabajo en el campo. Préstale atención a esto. Está cansado y por ende tiene mucha hambre. Y si usted conjuga esas dos palabras, cansancio y hambre, son el potaje perfecto para la tentación diabólica. Si usted estudia la Biblia, va a ver que cuando algún hombre o mujer de Dios está cansado y tiene hambre, es el momento más especial cuando el diablo comienza a atacar.
El diablo se da cuenta cuando hay necesidad en tu vida, especialmente hambre. Y a veces no solamente hambre de comida, a veces hay hambre de sexo, a veces hay hambre de afecto, a veces hay hambre de dinero, a veces hay hambre en muchos sentidos de la palabra. Y el diablo lo sabe. Cuando Jesús terminaba aquel ayuno de 40 días, dice la Biblia que se le apareció el enemigo y lo tentó, y una de las cosas que le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan, porque tú tienes hambre y necesitas comer. Estoy allí parafraseando, usando mis propias palabras. Él sabía que Jesús, aunque era Dios, en ese momento en su naturaleza humana estaba muy débil y deseaba, anhelaba comida, y lo tentó donde mayor necesidad tenía. Escúchame bien, el diablo nos estudia 24/7. Tiene demonios alrededor nuestro que están vigilándonos, y una de las características que tienen es vigilar cuáles son las debilidades que tiene esta persona. Y en esa debilidad púyalo y tiéntalo. Él sabe cuáles son tus necesidades, cuáles son mis necesidades. La buena noticia es que también al Dios al que le servimos sabe cuáles son nuestras necesidades. No nos deja, no nos desampara. Aleluya. Pero hay un problema. Esaú estaba cansado y tenía hambre. Y escúchame algo, pudo esperar a llegar y más adelante comerse la comida que de seguro su mamá le tenía preparada. Si en este tiempo las madres son sensibles cuando tienen un hijo que está trabajando en la calle, un hijo soltero que vive en la casa, son sensibles y le preparan alimentos, sí o no, a ese hijo que está en la calle trabajando. Ahora imagínense, en aquellos años primitivos todavía era más importante que le preparara alimento. Era simplemente cuestión de esperar un momento, pero Esaú primero se encaprichó con lo que vio, con lo primero que vio, y segundo decidió no esperar. Él dijo: es aquí y es ahora que quiero resolver esta hambre que tengo. No entró en juicio, no entró en razón, no entró en entendimiento. Dijo: es aquí y ahora que quiero resolver esto. Tengo hambre y quiero comida. Una de las cosas con las que viene el engaño del diablo es así. Con situaciones temporales ponemos en juego cosas eternas. Con situaciones que se resuelven con esperar un poquito más en el Señor. Si esperara un poquito más en el Señor, vas a ver que se va a resolver un montón de cosas. Simplemente esperar, aprender a esperar. Pero la desesperación es mala consejera. Escúchame bien. Hubo un hombre que llegó a ser prácticamente el príncipe de este mundo, el virrey del mundo entero. ¿Y sabe lo que hizo? Bajo la tentación de Satanás, cambió todo ese poder y esa gloria por una fruta. Ese hombre se llamaba Adán. Dios le había dado, escúcheme bien, el gobierno de toda la tierra, con la posibilidad de permanecer para siempre gobernando la tierra por siempre, porque en el mismo lugar donde Dios lo había creado, también creó el árbol de la vida. Solamente tenía que comer de ese árbol de la vida y vivir para siempre. Pero el diablo vino y le puso una tentacioncita y cambió el mundo entero por una fruta. ¿Qué tentación estará el diablo trayendo a tu vida, a nuestras vidas? ¿Qué es lo que el enemigo te está ofreciendo últimamente, en el que parece que estás en el negocio de los españoles y los indígenas? ¿Sabe lo que hacían los españoles? Venían donde los indígenas y le cambiaban el oro que tenían ellos por espejitos. Y como los indígenas no habían visto espejos, veían estos espejitos y decían: oh, pero esto está fenomenal. Y cambiaban
oro a cambio de espejitos. El problema de Esaú era que él era el primogénito, el heredero de las promesas bíblicas que Dios le había dado a Abraham, el descendiente a través del cual podría venir el Mesías. Pero él no valoró eso. Lo tuvo todo en las manos. Y mire lo que dice el verso bíblico. ¿Estamos acá? La escritura dice en el versículo 33, bueno, el verso 31, Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Jacob, Esaú había dicho: estoy muy cansado, dame de ese guiso. Jacob, que era bien astuto, que deseaba aquello que tenía su hermano, le dijo: véndeme la primogenitura y te voy a dar lo que tú quieres. Y sabe la contesta de Esaú, verso 32. Entonces dijo Esaú: me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, él dice: tengo tanta hambre que siento que me estoy muriendo, así que con hambre la primogenitura no me va a servir para nada. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Estás entendiendo lo que se está dando en aquel momento? Esaú lo que se está dejando llevar es de su emoción y de su estómago. Tengo hambre, tengo una necesidad, y esto es lo que hay que resolver. A mí no me importa lo que Dios haya dicho. A mí no me importa lo que represente y lo que signifique la primogenitura. Lo que a mí me importa es que tengo hambre ahora y quiero resolver ese problema. ¿Cuántos jóvenes que saben que Dios ha puesto cosa preciosa en sus manos y lo han arriesgado todo por un momento de placer? Pero no solamente jóvenes, gente adulta que saben que Dios les ha llamado a consagrarse, a santificarse para Dios. Pero de repente te aparece alguien que es un galán o una galana, como usted quiera llamarlo, y comienza a susurrarte al oído. Y comienza el diablo a decirte: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te lo voy a dar, todo lo que tú necesitas te lo voy a dar si simplemente haces como Esaú. Ahora mira la conclusión a la que llega el versículo 33. Dijo Jacob: júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su, no los oigo, vendió a Jacob su. Ahora nota el verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Ahora mira la sentencia que dice al final. ¿Qué pasó? Así menospreció Esaú que la primogenitura. ¡Wow! Ahora, ¿qué es esto de que menospreció? La palabra menospreciar utilizada aquí en hebreo es la palabra basá. Y esa palabra significa desechar, tener en poca estima. En el diccionario en español, menospreciar significa darle poco aprecio, poca estimación, lo que también equivale a despreciar. En otras palabras, Esaú lo que hizo aquel día, ¿sabe qué fue? Despreció lo que ya Dios le había dado, con lo que había nacido, lo que Dios le había puesto en la mano. Lo despreció por algo temporal, despreció lo eterno, por algo intrascendente, despreció lo trascendente. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Qué cosa estarás despreciando de Dios? ¿Qué cosa que sabe que Dios te ha puesto en las manos y no la has valorado estarás despreciando, estarás menospreciando? ¿Qué cosa Dios te ha regalado y probablemente no te has dado cuenta que lo has tenido? La vieja mía decía, a veces lo decía para molestarme, y decía:
Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y lo decía muchas veces, hasta que ahora, siendo adulto, digo, ella tenía razón. Ella tenía razón. ¿Qué cosa Dios te ha puesto en las manos y no la estás valorando? Y a veces la estás despreciando literalmente por un plato de lenteja o por cosas que aparentemente satisfacen, pero momentáneamente, no van a ser para siempre. Porque lo que Dios pone en tus manos, lo que Dios, la bendición y las promesas de Dios son para siempre. El gozo de Dios es para siempre. La paz de Dios es para siempre. La salvación de Dios es para siempre. Pero hay gente que está poniendo en peligro eso y mucho más. Ahora, el texto está diciendo, así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Pero quiero que vea cómo el Espíritu Santo lo llama a eso en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 21, Hebreos capítulo 12, versículo 16. Mira lo que dice. Hebreos 12, 16. Mira lo que está diciendo, es algo muy serio. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida que hizo, vendió ¿qué? No los oigo, vendió ¿qué? Mire a la persona que está a su derecha y a su izquierda. Dígale, no sea como Esaú, que por una sola comidita vendió su primogenitura. Díselo al otro que está del otro lado. No seas como Esaú, que por una sola comidita vendió su primogenitura. Ahora, esa palabra profano en el original significa pagano, malvado. En otras palabras, Esaú en ese momento reveló su naturaleza. Estaba actuando como un hombre malvado, como un impío, porque son los impíos los que desprecian la bendición de Dios. Son los impíos que rechazan la salvación en Cristo. Son los impíos que le dicen a Dios no. Y a veces podemos estar muchos años en una iglesia, inclusive haber nacido en un hogar cristiano y tener tiempo en que actuemos como este hombre llamado Esaú. Nació en el contexto de una de las familias más bendecidas y más consagradas a Dios de su época. Sin embargo, a la hora de tomar decisión, menospreció a Dios, despreció a Dios y glorificó su carnalidad. Glorificó la inmoralidad. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? Si estás aquí, dale un aplauso al Señor. En Juan 3:19 Jesús dijo lo siguiente, Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres, óigame bien, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El desorden o trastorno del amor del que hablaba este teólogo Agustín de Hipona también se manifiesta aquí. Amaron más las tinieblas que la luz. Hay gente que ama más la maldad que al bien. Hay gente que ama más las tinieblas que la luz en Cristo Jesús. Se han dejado engañar por el diablo. Pero hoy el Señor te da la oportunidad de sacudirte y volver a poner tu amor en la dirección correcta. Volver a ordenar el desorden o trastorno que hay en tus amores, dándole a Dios la prioridad en tu vida, amándolo a Él sobre todas las cosas, poniéndolo a Él sobre todas las cosas,
y dejándote dirigir por Él. En el caso de Esaú, el hambre y el cansancio temporal tuvieron más peso en las decisiones de este hombre que su anhelo por lo eterno y las promesas divinas. Amó más una comida que podía tener sin sacrificar su primogenitura, si hubiera resistido la tentación o esperado a que su madre le brindara la comida acostumbrada. Esaú sacrificó lo más importante y trascendente por lo intrascendente y pasajero, al igual que Adán, que cambió el ser el príncipe de este mundo por una fruta. La herencia de la primogenitura representaba liderazgo en la adoración y en la dirección de la familia. A veces no es solamente una serie de cosas que se ven, hay un liderazgo que estás poniendo en juego. Esaú renunció, óigame bien, al liderazgo que Dios ponía en sus manos, el liderazgo en la adoración y en la dirección de la familia. Lo negoció, aún sin darse cuenta. Renunció también a la doble porción de la herencia que le pertenecía. El derecho a heredar las bendiciones prometidas en el pacto de Dios con la descendencia de Abraham. Renunció a ser el heredero de los pactos, él y su descendencia. El heredero de la primogenitura sería aquel por medio del cual vendría el Mesías Jesucristo. Esaú tuvo toda esa oportunidad, pero él lo cambió todo por un plato de lenteja. ¿Cuánto vale una sopa de lenteja? A ver quiénes están más informados en la ciudad. $10. Ok, hay lugares donde vale 10 y en otros vale 15. Vamos a darle la ventaja de que son $15. Por $15, Esaú cambió, hermano, toda la bendición que representaba la primogenitura. Quizás usted diga en el momento para justificar, es que tengo hambre. Conozco un amigo que cuando dan la hora de la comida, hermano, se pone como el hombre increíble. No se conoce, se transforma. Hay gente que cuando le da hambre es un caso serio. Pero aún así el hambre nuestra hay que ponerla debajo de los pies del Señor, bajo el dominio del Espíritu Santo. Porque si no lo vas a perder todo y vas a terminar en la calle desnudo y sin nada. Así como Isaac y Rebeca tuvieron que aprender a esperar en Dios para que Él le concediera el tiempo de tener hijo, así tú y yo tenemos que aprender a esperar en Dios para que sea en el tiempo de Él que Él haga lo que Él quiere hacer. Él conteste la oración que es nuestro anhelo. No es en tu tiempo ni en mi tiempo. Dios nos lleva por proceso. Imagínate que de repente tú comienzas a trabajar en un lugar y te dan el máximo sueldo que te podían dar de entrada. ¿Qué va a pasar? Cuando pase algún tiempo te vas a encontrar inconforme y vas a querer más. Eso me pasó con alguien de otro país de Centroamérica. Necesitábamos a alguien que representara el canal Aliento Visión en ese país. Y era una persona con muchos estudios, con muchos títulos y cosas. Y estaba negociando, no, pero yo quiero tanto de salario. Y le dije, mira, eso es lo más que podríamos llegar a darte algún día. Así que si de entrada tú me estás pidiendo lo máximo de salario que podemos darte algún día después que pasen varios años, eso quiere decir que tú no puedes ser la persona que estamos buscando. Porque tu ambición te está matando de entrada. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Yo sé que usted puede decir, pastor, entonces que usted quiera que me muera de hambre. No busque lo que usted crea, pero siempre piensa bien lo que estás haciendo. No vaya a ser que estés negociando sin darte cuenta lo trascendente por lo intrascendente. El tener paz, vivir en paz, porque cuando haces la voluntad de Dios tienes paz.
duermes en paz, estás tranquilo. Y cuando no haces la voluntad de Dios, cuando te dejas engañar del diablo, lo primero que te va a pasar es lo que le pasó a Esaú. Dice la Biblia que lloró tratando arrepentidamente de recuperar lo que había negociado y había jurado que lo había negociado y no lo pudo recuperar porque ya era tarde. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Así que en este día, hermanos míos, en conclusión, es necesario que usted y yo como creyentes en Cristo debamos estar alerta ante las trampas y tentaciones del diablo, especialmente cuando tenemos alguna necesidad, que en este caso era hambre y cansancio, porque es allí donde el enemigo tentará y tratará de provocar ofreciéndonos cosas temporales que aparentemente sacian la necesidad momentánea, pero arrebatan las promesas y herencias eternas. No terminemos siendo profanos como Esaú, que despreció lo que el Señor tenía para él por causa de no saber esperar y confiar en Dios. Te pones de pie ahí donde estás. En esta hora te invito a estar de pie y a cerrar tus ojos, a hablar con el Señor. Yo sé que a más de uno Dios le estará hablando. Especialmente gente soltera a la que el diablo le está ofreciendo, ven, cásate con fulano, pero él no es cristiano. No, pero no importa, yo te voy a acompañar a la iglesia, le dicen. Le dice el impío a esta mujer creyente. O la mujer impía al hombre creyente. No te preocupes, tú eres cristiano, vamos a hacer algo. Un día yo voy a tu iglesia y otro día tú vas a donde yo voy. Ojo con eso, porque puedes estar negociando cosas que tú ni siquiera te imaginas. Puedes estar negociando inclusive hasta tu descendencia por estar desesperado. A veces falta simplemente un momentito, esperar un momentito más y Dios habrá contestado tu oración. Pero a causa de la desesperación terminas negociando con el mismo diablo tu primogenitura, perdiendo las bendiciones del Eterno. Padre, gracias te damos en este día. Revela a Cristo en cada corazón. Revela tu salvación en Cristo. Espíritu Santo, revela a Cristo. Tu temor se ha implantado en cada corazón. Ayúdanos a revisar lo que tú pones en nuestras manos y a valorarlo. Y saber, Señor, que lo que tú pones en nuestras manos no debe ser negociado por nada ni por nadie. Ayúdanos a honrarte, Señor, con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con lo que hacemos y dejamos de hacer. En el nombre glorioso de Jesús. Abre nuestros ojos, abre el entendimiento. Amén y amén. Habrá alguien en esta hora que sabe que está perdido sin Jesucristo y que hoy el Señor le llama para ser salvo. Alguien que quiera ser salvo, alguien que quiera arrepentirse de sus pecados. Le invito a pasar aquí al frente. Denos la oportunidad de orar por usted para que el Señor le salve. Y si hay alguien así a su lado, ayúdele a pasar en este momento. Este lugar está abierto para todo aquel que quiera arrepentirse, que quiera entregarle su vida a Cristo. Hoy te llama el Señor. Mañana puede ser tarde. Que Dios te bendiga. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Padre, gracias. Hemos expuesto, hemos enseñado y predicado tu palabra. Tu Espíritu Santo es el que convence, tu Espíritu Santo es el que trae arrepentimiento. Toca los corazones, prepara los corazones, Señor. Que tu temor esté en cada corazón, que haya arrepentimiento genuino y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén.